Gorskin. Los entrevistadores son Alejandro Mildinar y Hernán Regis, y el filmador es Lionel Farder. Bueno, pero Gonzalo, ¿podría presentarse? Decir, bueno, contarnos dónde nació, en qué años, nombre, su apellido. ¿Cómo no? Mi nombre es Adolfo Gorskin. Nací en la colonia Santa Isabel en el año 1937. Es una de las tantas colonias que se formaron en el país con los inmigrantes de la época del Voronezh. Mis abuelos fueron colonizados en 1908 y yo vengo a ser tercera generación o segunda generación de argentinos. Mi papá es nacido acá en el país. Fue colono toda la vida. Él continuó las labores de mi abuelo, Adolfo Gorsky. Yo no lo conocí, ya era fallecido cuando yo nací. Y yo estuve en la colonia viviendo y soy un exponente de los muchos hijos de colonos que hubo en esa época y en la zona. Yo viví toda la epopeya colonizadora, conocí bien cómo se manejaron, cómo vivieron en la parte práctica agrícola, en la parte cultural, en la parte afectiva, y tengo bastante material que heredé de mi papá, porque mi papá tiene 5 libros publicados sobre el tema, uno en yiddish y 4 en castellano, y dejó 2 manuscritos cuando falleció a los 82 años, que no sé si se van a editar algún día, pero es muy difícil editar hoy y no hay mucha gente a quien le interese el tema. Ahora, yo tengo mucho material, aparte que viví toda la epopeya colonizadora. No sé en principio en detalle qué puedo aportar o qué les puede interesar. Yo soy hijo de David Gorskin. Mi mamá se llama Raquel Nihamkin, ella vive todavía, tiene 88 años. Y me crié como un chico de campo en plena campaña, ahí tuve mi niñez. Yo iba a la escuela a caballo, 10 kilómetros todos los días, y a los 14 años, cuando terminé la escuela, hice un curso de contabilidad y máquina en la Academia Pitman, que antigüedad hoy, y entré a trabajar en la cooperativa agrícola La Unión de Pedernal, donde estuve 8 años trabajando ahí. Después, a los 21 años, me fui a Buenos Aires y entré a trabajar en la Fraternidad Agraria, que era la central de cooperativas agrarias del país. Bueno, después me casé, formé una familia. Mi señora, si bien vivía en Victoria, pero también es hija de colonos, es apellido Ammerman. Y tengo 2 hijos, una hija casada que vive en Corrientes. Mi yerno es el Moré, Jorge Mendelovich, de la Escuela Hebrea de Corrientes. Y tengo un hijo acá, soltero, que tiene 27 años y se recibió ahora de ingeniero agrónomo. Esa era la gran ilusión del abuelo de mi papá, de verlo recibido, pero lamentablemente no pudo ser. Y me dediqué, recalé en el comercio. Hace 30 años que estoy en Concordia viviendo y tengo un comercio. Pero mantengo siempre los vínculos y periódicamente, 1 o 2 veces por mes, publico en un diario local historias y cuentos, vivencias reales de la época que me tocó vivir en la colonia Santa Isabel, porque me interesa rescatar todo ese pasado y que no se pierda de alguna manera. Además estuve trabajando con
unas personas de Paraná que querían editar un libro referido a la zona nuestra, porque se publicó un libro sobre la región sur de las colonias de la provincia de Entre Ríos, pero lamentablemente no se pudo concretar la segunda edición. Pero traté en lo posible de colaborar en lo que puedo. Ahora, lo que les decía al principio, la colonia nuestra lamentablemente desapareció, no queda nada, tampoco de la cooperativa, que jugó un papel fundamental en la colonia, era un emporio de producción. Yo lo viví plenamente y lo único que se podría rescatar es que de toda la colonia, cuando Lajevich los colonizó a mis abuelos y todas las demás personas, les entregó 2 habitaciones, algunas herramientas, unos pocos animales y una parcela de campo. Todo eso desapareció con el tiempo, se fue cayendo. Lo único que se mantiene en pie en toda la colonia, son las 2 habitaciones, tal cual como se las entregó Lajevich a mis abuelos. Eso fue en el año 1908. Son 2 habitaciones sin cimientos y asentadas en barro, que mi abuela, mientras mi abuelo salía a trabajar, revocó las paredes interiores y el piso de esas 2 habitaciones con las manos, mezclando estiércol con barro. Y ahí vivieron toda la vida. Sería, pienso, un testimonio de lo que fue, que todavía se conserva. ¿Puede describir más o menos primero las dimensiones y cómo estaban estas 2 habitaciones en las que vivieron sus abuelos? Sí, hoy las veo tan chiquitas, pero eran 2 habitaciones más o menos de 4x4, con techo de zinc, como te dije, se conservan en pie, están abandonadas lógicamente, eso es una tapera, pero es un testimonio de lo que fue aquella epopeya colonizadora. ¿Podría describirnos cómo era la colonia cuando usted era un chico? Era una colonia con grupo de casas de 2 o 3 vecinos, distanciadas 1 kilómetro más o menos una de otra. En cada casa, cuando yo era chico ya no había tantos hijos en cada familia, pero mis abuelos eran colonos que por lo general tenían muchos chicos en las casas. Y todos trabajaban desde muy chicos en la colonia. Mi mamá es la menor de 8 hermanos y a ella le tocó desde muy chica realizar todas las tareas del campo, andar a caballo. Hay una particularidad en ese sentido porque era una de las pocas mujeres que andaba a caballo, lo que se dio en llamar hecho mujer, o sea, con las 2 piernas hacia un solo costado. Y así iba a la escuela y así corrían carreras y era la vida que se hacía en la colonia. ¿Y puede contarnos cómo era la relación de los judíos con los criollos de ahí de la colonia? Sí, nunca supe de que haya habido algún problema, nunca. La relación era muy cordial. Lo que pasa es que los colonos aceptaban a los inmigrantes como sus patrones, de alguna manera, entre comillas, y sabían que tenían que trabajar con ellos. Yo conocía muchos criollos viejos ya que hablaban perfectamente el yiddish con todos los colonos, y había muy pocos casamientos mixtos. Por lo general eran todos medio emparentada toda la colonia, porque el hijo de él se casó con la hija de él y así viceversa, y a veces con hijos de otras colonias. Usted mencionó haber sido criado como un chico de campo. ¿Podría explicarnos a qué se refiere con esto? En esa época, me refiero en el sentido de que no había radio, no había televisión, no había tentaciones, no se conocía mucho. Lo único que se recibía en casa, me acuerdo siempre, era el diario, la Jüdische Zeitung,
Y después papá compró radio, que era toda una novedad, que de a poco fue imponiéndose, pero un chico de campo es un chico que se cría con la naturaleza, a su libre albedrío, que no tiene otro tipo de experiencias. Y cuando ocasionalmente pasaba un auto por el camino vecinal de la colonia, era toda una novedad. Salíamos, escuchábamos el ruido y salíamos todos hacia el portón de la calle y los perros ladraban. Yo fui a la escuela, tenía hasta tercer grado, una escuela a 1,5 kilómetros más o menos de casa, donde yo iba todos los días en una petiza mala cara, y después al cuarto grado, de cuarto a sexto grado, fui a la escuela del pueblo de Pedernal, que de nuestra casa eran 10 kilómetros, entonces iba todos los días a caballo. ¿Qué materias tenía en esta escuela de cuarto a sexto grado? Tenía todas las materias que tienen ahora las escuelas, pero eran mucho más completas, porque las maestras que yo tuve eran maestras realmente de vocación. Y los conocimientos que nos transmitieron en aquella época, ahora cuando mis hijos iban a la escuela secundaria, inclusive la terciaria, había muchas cosas que yo aportaba con mis rudimentarios conocimientos de la escuela rural. Era muy completa la educación en ese aspecto. Y usted habló de una cooperativa. ¿Puede decirnos qué era esto? ¿Quién la conformaba? Como toda cooperativa, tiene una comisión directiva. Mis dos abuelos, tanto paterno como materno, integraron desde siempre las comisiones directivas de esa cooperativa. Mi papá fue un ferviente cooperativista, inclusive integró varias veces las comisiones como concejal, como consejero de la Fraternidad Agraria, que era la central de cooperativas en Buenos Aires. Era un hombre que desplegó una intensísima actividad en ese sentido y peleaba por los ideales cooperativos. Esa cooperativa era un ente sumamente trascendente en la zona, donde todos sus colonos llevaban su producción y se surtían. Era una cooperativa de producción y consumo, o sea que tenía un almacén donde todos los colonos se surtían de los elementos indispensables para su subsistencia y entregaban toda su producción. Había una muy fuerte producción de trigo y lino, principalmente, aparte de muchos otros productos había una cremería, había granjas, se producía huevos, quesos, y yo viví la plenitud de esa cooperativa cuando era época de cosecha. Los colonos venían con sus carros rusos cargados de producción y los galpones abarrotados no alcanzaban para abarcar y hacían colas para descargar. Eso parece hoy un poco una aventura. En aquella época Entre Ríos la llamaban la Granja de la República por su intensísima producción de todo tipo. La cooperativa tenía un local de remate feria de ganadero, y yo trabajé con varios gerentes, porque yo entré a trabajar a los 14 años a la cooperativa y me fui a los 21 prácticamente. Y trabajé con muchos gerentes y al último yo quedé prácticamente a cargo de la gerencia de la cooperativa porque era menor de edad y no podía acceder al cargo, pero manejaba los balances y en todo sentido. Ahora jugó un papel sumamente importante en la economía de la zona. La leche que se producía se mandaba por tren a Concordia. Era el principal abastecedor de leche para acá, para la ciudad, la colonia nuestra. ¿Participó usted de alguna institución judía en su infancia? Cuando yo empecé a trabajar en la cooperativa, me integré a la actividad sociocultural de la colonia y del pueblo. Teníamos un salón social que todavía está en pie, la Sociedad Cultural Max Nordau,
y tenía una importantísima biblioteca, se leía mucho. En los primeros años la colonia se dividía en, digamos así, como en sectores por su capacidad o interés literario. Tanto la familia de mi papá como de mi mamá eran gente muy preparada, muy culta, y mi mamá conserva, algunas chicas en aquella época tenían una especie de álbum donde recopilaban propios y de amigos poemas y versos y canciones. Ahora yo trabajé mucho para la Sociedad Cultural MacNordó, hacíamos festivales, después compramos un equipo de cine que yo manejaba, pasábamos películas y también organizábamos obras teatrales. Durante muchos años dimos muchas obritas teatrales, era un grupo que en aquel entonces llamamos Conjunto de Aficionados de Pedernal, porque así se llamaba el pueblo. Y yo más o menos lo manejaba también con mis rudimentarios conocimientos, pero con muchas inquietudes en ese sentido de romper la monotonía de esos pueblos de campaña. Usted mencionó haber ido a Buenos Aires. ¿Cuáles fueron los motivos que le hicieron irse de la colonia a Buenos Aires? La principal motivación fue de que por casualidad surgió una vacante para un empleo en Fraternidad Agraria. Pero más que nada, yo era un chico que me gustaba leer mucho, desde muy chico, en casa había una biblioteca muy grande, y leía mal porque quizá no tenía quien me induzca o me oriente. O sea que desde muy chico leí todos los clásicos de la literatura universal, quizá no los entendía muy bien, que después los tuve que releer nuevamente, pero en esa época y por mis inquietudes yo soñaba con conocer algo de mundo, entre comillas, y se dio la circunstancia de que pude viajar a Buenos Aires, pero quería un poco evadirme de la rutina, y después que yo lo veía siempre a mi papá pelear contra la naturaleza. Él era un hombre que trabajó mucho físicamente para arrancarle a la tierra la subsistencia y nunca podía lograr un progreso acorde a su capacidad. Entonces, por ahí quise probar suerte en otro lado. ¿Recuerda cuánta gente vivía en la colonia cuando usted era chico? Aproximadamente. Mucha gente. Lo que pasa es que tendría que hacer algún tipo de cálculo, porque originalmente vinieron cerca de 80 colonos. Multipliquemos una casa con un promedio de 8 hijos por casa, que a su vez se casaron. O sea que cuando yo era un adolescente, eran muchos, no puedo precisar una cifra, pero era mucha gente. Cuando se hacían fiestas en el salón del pueblo, se llenaba. ¿Y ahora cómo está la colonia? No existe. ¿Y por qué piensa que...? Lamentablemente no existe. Eso se diluyó. Hoy parece que, mirando retrospectivamente, parece como si fuera una película en la cual yo participé de alguna manera, o fui partícipe activo, pero se diluyó totalmente. ¿Y por qué piensa que pasó esto? Que la gente, al igual que esa colonia, en otras colonias también... También. Yo pienso que fueron las circunstancias que se fueron dando. Primeramente, la gente buscaba algún bienestar, querían lograr algún bienestar, y no había electrificación rural, no había medios de locomoción, venían a veces familias de otros lados o familiares de ciudades diferentes donde contaban lo bien que se está. Aparte, cada colono trataba de darle algún tipo de profesión a sus hijos, y una vez recibidos no volvían lógicamente a la colonia. O sea que muchos factores incidieron para que haya un éxodo total. Y así se fue dando. ¿Qué los motivó a volver a Entre Ríos una vez después que yo estaba en Buenos Aires?
fue por una circunstancia muy especial. Yo volví primeramente porque después de 7 años de vivir en Buenos Aires y teniendo una formación netamente campesina, me adapté, todo muy bien, no había ningún problema, pero el ritmo y el vértigo que se vivía en la gran ciudad me hacía tener cierta nostalgia de la tranquilidad pueblerina o campesina o del interior. Pero se dio la circunstancia de que después que me casé, mi papá tuvo un infarto. Estaba en plena actividad, fue a los 62 años más o menos, y yo era el hijo mayor, somos 2 hermanos, una hermana y yo, y tuve que venir un poco a acompañarlo, a estar al lado de él y hacerme cargo de muchas situaciones que se plantearon. Así que vine y bueno, me vine a Concordia, ellos vivían en el campo, hicimos lo imposible para que papá se traslade a Concordia también, porque era muy difícil arrancarlo de su medio ambiente y de su actividad permanente. Y me quedé y buscando alguna actividad, recalé en el comercio y aquí estoy. ¿Recuerda cómo se festejaban las fiestas patrias argentinas en la comunidad? Sí, yo siempre participé mucho en ese sentido mientras iba a la escuela porque me inducían en casa a participar, porque mis padres a su vez, tanto mi papá como mi mamá en su momento y en su juventud también fueron muy participativos en todo sentido. Las fiestas patrias argentinas se festejaban con mucho más fervor que actualmente. En la escuela izar la bandera era una distinción especialísima cuando la maestra de turno nos llamaba para hacerlo. Y los símbolos patrios se les daba suma trascendencia. Eran fiestas muy importantes y trascendentes donde acudía a la colonia, era realmente estábamos imbuidos de patriotismo adquiridos en nuestra tierra, donde nacimos. Pues, puede ser que sea una manera de agradecimiento a, digamos, Argentina, que pudieron salir de Europa o de otros lugares que no estaban tan bien. No, yo pienso que no pasa por ahí, porque a nosotros, como nacimos acá, no sufrimos el desarraigo, no sufrimos ese dejar un lugar, una patria, familias, sino que nacimos acá, nos criamos acá y aprendimos a amar esta tierra, a quererla, a asumir de que es nuestra patria. No obstante, tener cada uno su ideología, independiente o religiosa o de la que fuere. ¿Y cómo afectó el gobierno peronista a la ciudad de Concordia y a la colonia? Mira, de la ciudad de Concordia yo no puedo hacer una evaluación, tampoco fui testigo. Pero en la colonia, durante la primera presidencia de Perón, fue quemada la biblioteca del pueblo. Nunca se supo ni quién ni por qué, pero se sospechaba. O sea que ese fue, digamos, uno de los pocos casos puntuales donde se atribuyó a cierta persecución, tampoco persecución no es la palabra, sino era una especie de rivalidad o envidia por la organización que tenían los judíos para manejarse culturalmente en ese sentido, que otra gente no lo había logrado. Pero yo no recuerdo así puntualmente algún acontecimiento que haya perjudicado o nos haya habido alguna segregación. O sea, perjudicado o favorecido cualquier cambio que haya tenido la colonia en ese momento, o sea, ya sea favorable como no. Mira, yo pienso de que
desde siempre al campo nunca se le dio la importancia que realmente tiene. Ningún gobernante fue consciente de que de ahí salen las materias primas para la industria y para todo. Tan es así que yo recuerdo que cuando por radio escuchábamos en el campo de que habían venido al Banco de la Nación ciertos créditos que favorecerían al agro, ya sea para comprar vientres o semillas o lo que sea, mi papá se venía a Concordia, que era también toda una epopeya, porque en aquellos tiempos no había caminos y los transportes eran mucho más precarios. Venía a veces a entrevistarse con el gerente del banco y cada vez que llegaba, o casualidad, los créditos habían sido todos otorgados y asignados generalmente a estancieros de la zona. O sea que nunca hubo así una especie de ayuda, protección o estímulo para el productor agropecuario, desde siempre, y eso continúa. ¿Y la mejor presidencia que favoreció al agro, cuál le parece que fue la mejor época que más haya favorecido? Vos sabés que no se manejaba mucho en la colonia políticamente ese tema, porque el colono era un hombre que sabía que tenía que sacarle a la tierra su sustento. Entonces él sabía que tenía que levantarse de mañana, ordeñar y después atar el arado y producir y trabajar duramente. Y los vaivenes políticos eran los precios sostén que podrían tener por ahí el trigo, el lino, sus productos, el maní, el tártago, pero no incidían, digamos así, en forma directa porque no había un contacto permanente político con el accionar de lo que era la vida de un colono. Y ahora, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿hubo algún tipo de rivalidad o algo que se haya sentido de parte de algún, o sea, no sé, colonias alemanas o alguna otra colonia? No porque no había contactos con otro tipo de colonias. Era una colonia, era un grupo de colonos que trabajaban en forma totalmente independiente, que no tenían contacto con otras, digamos, colectividades. Y vos, si hablás específicamente por cierta tendencia que pueden haber habido alemanes, yo no recuerdo. Lo que sí recuerdo era que de Alemania vino un contingente en una oportunidad yo era muy chico, de muchachos alemanes que los distribuyeron judíos alemanes, que los distribuyeron en distintas colonias del país, y a nuestra colonia vinieron varios, a ver si recuerdo algún apellido, Egon, Gans, Waltersky, eran muchachos alemanes que los mandaban a las colonias a que aprendan a trabajar en las actividades agrícolas o agrarias, para después colonizarlos, y después los colonizaron en la colonia Víctor, acá en Entre Ríos, a la mayoría de esos muchachos que vinieron. Y en varias casas de familia de colonos vivieron cierto tiempo esos muchachos. Pero así otro tipo de, digamos, de persecución o de agresión o algo así, no. Ahora, estos chicos que venían a aprender las tareas del agro, ¿nos podés explicar más o menos cómo era, o sea, qué era lo que ellos hacían? Mira, yo era muy chico en esa época, era muy chico, pero tengo entendido de que les enseñaban a realizar todas las actividades que un colono puede realizar: arar, sembrar, ordeñar, en fin, cultivar la tierra principalmente, que era donde obtenían el sustento. Y con respecto a su familia nuevamente, ¿qué tipo de educación pudo brindarle a sus hijos usted? Mi hija estudió en Rosario, se recibió de analista de sistemas, y mi hijo se recibió de ingeniero agrónomo en la Facultad de Corrientes. Ahora, eso fue con mucho sacrificio. Realmente no fueron años fáciles. Yo tuve, dada la diferencia de edad entre ellos, los últimos 15 o 16 años estoy manteniendo estudiantes fuera de casa.
y eso hace de que uno postergue y deje de lado muchas cosas. Aparte de eso, yo desde que estoy en Concordia, los últimos 30 años, ahora en octubre se cumplen 30 años de que yo estoy viviendo acá, yo dediqué mucho de mi tiempo a la actividad comunitaria. Yo integré muchos años la comisión directiva del Centro de Industria y Comercio Local, presidí la Cámara de Tiendas por varios periodos. Hay un banco de datos acá muy importante que se llama Instituto de Informaciones Comerciales, que es el segundo en la provincia. Los últimos 9 años yo lo presidí. Hay una mutual empresaria del Centro de Industria y Comercio, yo soy socio fundador también. Aparte integré durante muchísimos años la comisión de la cooperadora del cementerio de Pedernal. O sea que paralelamente yo fui desarrollando una actividad siempre ad honorem, por supuesto, y muy apoyado por mi señora, porque de lo contrario no lo hubiera podido hacer. Para poder explicarnos brevemente qué era cada una de estas organizaciones en las que participó, o sea, qué función tenía en la comunidad, para la comunidad. ¿Para la comunidad de Concordia? Sí, claro. En general, ¿qué función tenía? Y mira, el Centro de Industria y Comercio es la entidad que agrupa a todos los comerciantes de la localidad, que es la entidad madre que maneja todo lo concerniente a los comerciantes de Concordia. La Cámara de Tiendas, como yo tengo una tienda, hay una comisión que maneja la actividad específica de ese ramo de la actividad comercial. La mutual es una mutual a la cual se adhieren todos los comerciantes para tener algunos beneficios en cuanto a medicina y en fin, todo lo concerniente a la salud. El banco de datos es una entidad donde todos aquellos comerciantes que trabajan a crédito, antes de otorgar un crédito, pueden informarse sobre la trayectoria de la persona que solicita el crédito. Y cuando esa persona que solicita un crédito no paga, se lo afecta como moroso. Entonces ya el nuevo socio que va a solicitar un informe sabe si pagó, si no pagó, si es fiable. Y la comisión del cementerio de Pedernal es la Gebre que dice que manejamos siempre los destinos del cementerio de la colonia, donde ya están todos los pioneros y todos los primeros colonos están ahí. Y cuando estuvo en Buenos Aires, ¿qué diferencias notó de la vida entre Buenos Aires y la vida acá en Concordia y la vida en la colonia? No, yo en Concordia no había vivido. Yo me fui de la colonia directamente a Buenos Aires. Claro, y después volvió acá. Claro, y bueno, pero eso es fácil de imaginar. Vos te imaginás que un chico de campo que se va a la gran ciudad y se encuentra con el ritmo, con las luces, en fin. Yo traté de incursionar en la parte, primeramente trabajaba en distintas actividades como empleado de comercio generalmente, pero en la parte administrativa. Aparte traté de incursionar un poco en lo que es la parte cultural, me nucleé algunos elencos así aficionados de teatro y no me perdía obra teatral o película o que podía ver. Concurría a Hebraica y a las grandes fiestas que en esa época se hacían, donde había que ir de traje y corbata, muy distinta a la época actual, ¿no? ¿Le fue fácil adaptarse ahí el tiempo que estuvo en Buenos Aires o le costó? No, no me costó. No me costó mucho adaptarme. Aparte que a mí me trataron siempre con mucha simpatía porque en esa época tal vez no había tanto éxodo de chicos del interior hacia la gran ciudad y me daban cabida, me aceptaban, un poco tal vez con simpatía, un poco como cosa rara, un poco, en fin, no sé, pero nunca tuve ese problema de adaptación y me sirvió de mucho. ¿Qué dijo que lo aceptaban? ¿Que usted fue en Hebraica que lo aceptaban o en algún otro lado? Chicas y chicos de mi edad, lógicamente, donde yo trataba de vincularme.
O sea que no me discriminaban por ser del interior o en fin, tener así, al contrario. ¿Y qué diferencia piensa que haya? ¿Qué pasaría si un chico del interior iría ahora a Buenos Aires? ¿Qué piensa que pasaría? ¿Qué diferencias habría? Mira, yo no conozco en este momento cómo se manejan en los distintos grupos juveniles, cómo es el manejo, pero yo pienso que ya no hay aquel chico que se va del campo o de campaña, que se va, generalmente se va un chico, suponete, de Concordia, que ya tiene cierta formación y que ya alternó con sus pares. No creo que, si tiene la intención de nuclearse o vincularse, no creo que tenga dificultades en ingresar, me parece. No puedo hablar con propiedad porque yo estoy hablando de 40 años atrás. Era otro Buenos Aires, había menos autos, menos ritmo, menos vértigo, menos angustia, menos estrés. Se caminaba por la calle Corrientes toda la noche sin problemas. Era muy distinto. Ahora, volviendo un poco al tema de la colonia, ¿usted recuerda, o sea, si recuerda qué edificios tenía? A lo que me refiero es si había un hospital, un GIL. Había 4 GIL en la colonia, cosa que no era frecuente en otros lados. Había una en el pueblo y 3 distribuidas en las distintas líneas de la colonia. Y un salón social, una GIL, y después había una sala de primeros auxilios, estaba la comisaría, el farmacéutico, que no era farmacia, era una botica, la carnicería, la panadería, la cooperativa, que principal fundamentalmente, y distintos almacenes en el pueblo, lógicamente. Usted nombró que la biblioteca había sido quemada. ¿Qué hizo la policía ante este hecho? Nada, absolutamente, no hizo nada, y se la reconstruyó y se repuso, y se compraban los libros en la librería Sigal de Buenos Aires, y eso llegó a ser otra vez una biblioteca muy completa. Pero no hubo alguna solución o algo que se haya descubierto quién fue, ni nada. ¿Y cómo reaccionó la comunidad cuando se enteraron que había quemado la biblioteca? Mirá, yo no tengo memoria de cómo fue, pero por lo que me contaban mis padres fue una conmoción total, terrible, pero nunca se llegó a esclarecer, ni hubo así manifestaciones posteriores como para que alguien se atribuya lo que sucedió, lo que fue. Ahora, yo no sé si a ustedes les interesa, yo tengo muchísimo material que heredé de mi papá, sí, aparte que yo tengo recopilado por mí, que si en algo puedo colaborar o les puede servir. Nosotros hicimos ahora un somero más o menos bosquejo de lo que fue y de lo que yo les puedo contar, pero eso es muy amplio y abarca muchísimos temas. Yo no sé bien en definitiva en qué medida puedo seguir aportando, porque tengo muchos elementos y mucho material. ¿Podemos hacer fotocopia de este material? Sí, como no, inclusive inclusive yo te decía de que como yo empecé a trabajar con 3 señoras de Paraná para sacar un nuevo libro, yo tengo una entrevista, vinieron a mi casa, trabajamos bastante tiempo, y yo rescaté todo el material que yo les aporté en su momento, es decir, creo que eran 5 o 6 cassettes grabados, y tengo todo ese material que está a disposición de ustedes, que se puede fotocopiar en caso de que les interese. Aparte, de alguna manera creo que les puede servir. Yo tengo acá algunas fotocopias de algunos cuentos que yo publico periódicamente en diarios locales. ¿Pueden hacer anécdotas de vivencias, todas reales? ¿Quisiera contar alguna hora? Mira, no sé, no hay algo en especial
que pueda rescatar, porque eso es... ahora en el mes de agosto se cumplieron 10 años del fallecimiento de mi papá. Y es un homenaje que se le rinde acá en un diario local. Ahora yo tengo algunos concursos literarios ganados con distintos cuentos que yo publico. Esos son algunas fotocopias. Hablo de las escuelas, hablo de las 2 escuelas. Yo se los puedo, estas fotocopias se las puedo dejar. Después hay una publicación hecha por mi hijo acá, donde recuerda al abuelo, que fue un poco idealizado por él y compartió mucho, fue el nieto que más compartió con él. De manera que esto yo lo traje para dejárselo a ustedes y ustedes verán si les sirve o no les sirve. Muchísimas gracias por esto. No, por favor. Ahora esto, pienso que hay muchísimos más datos que en una charla mucho más extensa yo pude proporcionarle a estas personas que querían conformar una nueva edición de la epopeya colonizadora. No sé si puede haber algo más. Bueno, nuevamente esto después lo vemos, pero volviendo un poco al tema de lo que sucedió con la biblioteca esta. Usted dijo que no hubo ninguna manifestación. Este señor que estuvo antes que yo, Samuel Cohn, ¿no les habló de ese tema? Nosotros no lo entrevistamos. Ah, no lo entrevistaron. Claro, él tuvo participación activa, porque es un hombre de 90 años, sí, lógicamente. Ahora, yo no tuve participación activa en ese momento, porque yo era no sé si era nacido en esa época, o sea que fueron en los primeros años de la colonia. ¿Y sus padres le comentaron algo sobre el por qué, no sé, no hubo manifestación o...? No, porque eso es una cosa que no tuvo una investigación a fondo, y si la hubo en su momento, yo pienso que se debe haber tapado bastante eso. Yo no intervine directamente en eso. Ahora papá sí, porque él era invariablemente o presidente o secretario de la comisión de la biblioteca que había, así que participó activamente. También era invariablemente presidente y secretario de la cooperativa, dedicó muchos esfuerzos para esa cooperativa. Inclusive casi siempre fue delegado a cuánto congreso en el país se hacía, y tenía una anécdota de una vez que fue a entrevistarse en la Facultad de Derecho, donde Perón y Eva Perón habían dado había una reunión agraria y ellos la presidían, y creo que los habían llevado a todos los colonos que vinieron de todo el país, que fueron a ese congreso, en colectivos que esperaban para llevarlos de vuelta a sus hoteles. Y ellos, cuando se presentaron, saludaron al presidente de la Nación, no así a la señora. Cuando salieron de ese congreso no había ningún colectivo esperándolos. O sea que son pequeños detalles y anécdotas de una época que se vivió en el país. Bueno, ahora como para ir terminando, ¿podría hacer una valoración general sobre su experiencia como colono, como hijo de colono? Una valoración de... Mirá, yo lo que te puedo decir es que me gratifico de haber nacido donde nací, porque yo soy un exponente de una época donde yo nací en un medio absolutamente sin recursos, incipiente en cuanto a su desarrollo. Yo tuve la posibilidad desde chico de hacer todo tipo de experiencia de un chico de campo en la campaña, que me sirvió de muchísimo, porque yo pienso que haber nacido en un ambiente donde estás en permanente contacto con la naturaleza, donde ves nacer pollitos, potrillitos, perritos, o todo, estar en contacto con animales, casualmente hay un cuento ahí entre los que te dijo que hablo sobre ese tema. Después me fui a trabajar a lo que era el pueblo en su momento, en Pedernal,
donde hice una experiencia laboral inicial, y después me fui a Buenos Aires, donde me fogueé realmente solo, que tenía que trabajar y mantenerme. Nunca le pedí a papá mandame dinero. O sea que yo estoy muy conforme con la vida que me tocó vivir. Sobre todo gratificado por el lugar donde me tocó nacer, más que nada, porque ir a caballo 10 kilómetros a la escuela en inviernos muy crudos, cuando hay heladas terribles, con frío, yo salía de noche todavía, mamá me ensillaba el caballo para poder ir, mientras papá estaba en la ordeñada, después un café con leche y salir a la escuela con mi guardapolvo a caballo, 10 kilómetros, y yo era el que vivía más lejos y se iban agregando otros chicos que vivían más cerca, me esperaban todos los días. Y a mí personalmente trato de rescatar todo lo positivo y estoy gratificado de haber hecho la experiencia que hice, sobre todo de haber visto esa epopeya colonizadora que es monstruosa, es fantástica, es algo que excede todo lo que uno puede imaginarse, de haber participado de las cosechas, como cuento por ahí en algún cuento, de haber ido en ese carro ruso cargado con paja de lino para poner sobre los techos para que la casa esté fresca en verano. Yo a los 10 años hice mi primera experiencia cuando papá tenía que salir a trabajar con la cosechadora a casa de otros colonos. Me llevó de cocinero y ahí en el cuento El Puchero lo detallo y lo cuento, que fue mi primera experiencia como colaborador a los 10 años. Es muy rica en experiencias mi vida en ese sentido. Y por eso estoy sumamente interesado en que todo eso no se diluya, no se pierda, y se conozca, y se transmita. Bueno, le agradecemos toda la información que nos ha dado, nos sirvió muchísimo. ¿Quiere agregar algo más? No, yo como podría agregar muchísimo más, pero eso es muy extenso. Lo que pongo a disposición son las fotocopias que podemos sacar de ese material. Pero estoy muy gratificado con esta entrevista, sumamente gratificado, porque me interesa de que todo lo que vivieron nuestros abuelos no se diluya, no se pierda, y haya entidades como ORT en este caso que se preocupe de rescatar y que quede registrado. Por lo tanto, desde mi humilde posición de colaborador, quiero transmitir la más ferviente felicitación por lo que están haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Muy bien.